Hola, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de la clase de hoy, de esta clase, es acompañar y complementar las lecturas sugeridas para abordar las problemáticas vinculadas con las políticas públicas para la economía social, popular y solidaria. Para eso voy a señalar algunos de los principales rasgos que caracterizan el proceso de institucionalización de estas políticas en Argentina y algunos desafíos para fortalecerlas. Siguiendo a José Luis Coragio, no me refiero a la institucionalización de prácticas sociales en un sentido amplio, sino a un concepto limitado al surgimiento, creación o resignificación de normativas, planes, programas, instituciones jurídicas y político-administrativas específicas de la economía social. Estas formas de institucionalización pueden ser adecuaciones normativas o formales a nuevas prácticas y demandas sociales, o más bien encuadramientos voluntaristas de arriba hacia abajo de los comportamientos económicos por parte del Estado. El desarrollo de la promoción estatal de la economía popular, social y solidaria se sostuvo bajo distintas gestiones de gobierno de diferente signo político. Este proceso comenzó en 2003 como una línea central de política social, de economía social, que se desplegó durante todo el ciclo kirchnerista, entre 2003 y 2015, incluyó diversos instrumentos, programas y nuevas instituciones de promoción, regulación y protección social de los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, subsidios para la compra de herramientas e insumos de trabajos, microcréditos, de la mano de la sanción de la ley de microcrédito y la creación de la CONAMI, la generación directa de cooperativas de trabajo para la realización de obras públicas de mediana y baja complejidad en el marco de los programas Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, capacitación, asistencia técnica, la creación del monotributo social para apoyar la formalización y fortalecer la protección social de estos trabajadores y trabajadoras, y también la asignación universal por hijo, que si bien no fue una medida específica para el sector, sí tuvo un peso importante y abarca una parte importante de este sector, además de trabajadores y trabajadoras informales y desocupados, y también, como les decía, autogestionados en la economía social. Esta institucionalización de la promoción estatal de la economía social tuvo un fuerte impulso desde el nivel central del Estado, que traccionó también la constitución de áreas de economía social y solidaria y líneas de intervención específicas a nivel provincial y municipal. También favoreció el fortalecimiento de la organización colectiva de trabajadores y trabajadoras nucleadas en experiencias asociativas, cooperativas y autogestionadas de distinto tipo. Es importante mencionar que estas políticas recuperaron y fortalecieron diversas estrategias de generación de trabajo y de ingresos que ya se venían desarrollando desde distintos sectores sociales, también desde organizaciones y movimientos sociales, para hacer frente al desempleo y a la crisis que había estallado allá por el 2001. En este ciclo político, el ciclo del kirchnerismo, el trabajo fue considerado un elemento central de la integración social y económica, de la organización colectiva, y la participación política también fue un elemento central de estos programas y de la idea del impulso de la economía social como política social o como política pública. La asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015 marcó un quiebre en la orientación general de las políticas públicas, iniciando un proceso de reconstrucción neoliberal en el que el trabajo pasó de ser el centro y pensarse como el eje fundamental, ordenador de la política pública, a pensarse casi exclusivamente como un factor de la producción, en términos mercantiles, cuyos costos debían reducirse. A pesar de esto, el Ministerio de Desarrollo Social dio continuidad al fomento de la economía social e incorporó incluso una línea de economía popular que se plasmó en la sanción de la Ley de Emergencia Social, que tuvo como objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular. Esta ley estableció la creación del salario social complementario, del Consejo de la Economía Popular y del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Si bien esta ley marca efectivamente un hito en el reconocimiento de la economía popular, estas instituciones durante el macrismo tuvieron un alcance muy limitado. El salario social complementario alcanzó cerca de 270.000 titulares, más o menos para el cuarto trimestre de 2018 es el dato, un número limitado respecto del universo de trabajadores de la economía popular, que hoy se estima en 6 millones de personas, y en ese entonces se estimaba entre 4,8 y 5 millones de personas. Por otra parte, el Consejo y el Registro de Trabajadores de la Economía Popular no llegaron a implementarse plenamente en esta gestión. Entonces, más allá de la continuidad de las líneas del Ministerio de Desarrollo Social y la institución del salario social complementario, durante la gestión de la Alianza Cambiemos se implementaron profundos cambios en la concepción de las políticas que se expresaron, por ejemplo, en un proceso de desarme de las cooperativas que habían sido impulsadas o que venían siendo impulsadas por los programas sociales y que culminó finalmente con la clausura del programa de ingreso social con trabajo, Argentina Trabaja, y la creación del programa Hacemos Futuro, una transferencia condicionada a la finalización de la escolaridad y la capacitación para la mejora de la empleabilidad individual de los destinatarios y destinatarias. Sobre este proceso de transformación y las concepciones de la política que subyacen, digamos, a estas miradas y estas transformaciones, tienen como referencia el texto de Cintia Ferrari Mango, que analiza las similitudes y diferencias entre estos dos enfoques de política social, las transformaciones institucionales que implicaron, las diferencias en el rol que tuvieron los actores intervinientes en estos procesos, que fueron dando cuenta también de las configuraciones particulares del Estado en distintos contextos sociales, históricos y también políticos. El artículo analiza los debates y procesos de la política de promoción de la economía social desde la Argentina Trabaja al Hacemos Futuro, ¿no? Entonces, el autor elabora una propuesta de periodización que intenta trascender las gestiones de gobierno, delimitando 4 etapas, que también las vincula con una concepción, como decía antes, de la política la política social, digamos, de la política de fomento de la economía social. 2 de estas etapas que la autora delimita corresponden a la gestión del Frente para la Victoria y las otras 2 a la Alianza Cambiemos. Ella analiza un momento de inicio y despliegue territorial del programa entre 2009 y 2012, un segundo momento de consolidación de la propuesta de generación de cooperativas de trabajo a partir de programas sociales entre el 2012 y 2015, un momento de transición a partir del cambio de gestión de gobierno, en donde se van plasmando estos nuevos fundamentos de la política e implementando cambios concretos que se orientan hacia la descolectivización e individualización de los programas. Por eso hablaba yo antes de un proceso de desarme, entre comillas, digamos, de las cooperativas. Y por último, un momento ya efectivamente de transformación a partir de la creación de Hacemos Futuro, 2018, y la profundización de la meritocracia como impronta o como concepción de la política social. A partir de la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, de la mano de Unidad Ciudadana, las instituciones de la economía popular tomaron un renovado impulso. Este renovado impulso se dio también en un nuevo contexto político que habilitó una nueva conformación del funcionariado del Ministerio de Desarrollo Social y de otras agencias gubernamentales que son clave para la promoción de la economía popular, social y solidaria. Y esta nueva conformación estuvo integrada o está integrada en la actualidad por representantes de las propias organizaciones de trabajadores de la economía popular. Este es un punto importante para señalar o al menos mirar, digamos, cuál es la conformación de los propios gestores de las políticas,
porque en este caso, en el caso actual, se trata de una situación que se contrapone claramente con la impronta y con el estilo de gestión macrista, cuyos funcionarios y representantes formaban parte fundamentalmente de la élite social, eran empresarios o en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, más bien referentes de organizaciones de la sociedad civil, principalmente ligados a la Iglesia Católica, ¿no? Acá hay un trabajo de Arcidiácono Inlusi que aborda esta cuestión, que no está en la bibliografía, pero se puede consultar también a quien le interese. Pero bueno, este nuevo proceso de conformación e incorporación de referentes de organizaciones de la economía popular, social y solidaria a las propias estructuras del Estado, que no es novedoso, pero digamos aquí toma de nuevo una centralidad importante en las áreas de economía social y economía popular, abre nuevas perspectivas para la institucionalización de la economía popular, social y solidaria a partir de políticas que puedan atender efectivamente las demandas que las organizaciones vienen sosteniendo, vinculadas al reconocimiento de derechos, a la protección social de calidad, al reconocimiento de los saberes que despliegan los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de sus actividades, la posibilidad de participar en compras públicas o tener un lugar, digamos, más importante en eso, intervenciones que faciliten y que fortalezcan la comercialización, la creación de mercados populares, avanzar hacia la inclusión financiera, entre otras, digamos, demandas que se vienen sosteniendo y que son efectivamente políticas necesarias para el fortalecimiento de estas otras economías. Al mismo tiempo, el ciclo actual se trata de un momento marcado fuertemente por las consecuencias socioeconómicas, por un lado de las políticas heredadas del macrismo, pero también fuertemente por las nuevas condiciones y problemas que plantea la pandemia del COVID-19 para la sociedad en su conjunto, pero en particular para el desarrollo y la sostenibilidad de las experiencias de trabajo o las experiencias en general de economía popular, social y solidaria. Entonces, este breve recorrido lo que da cuenta es que si bien cada gobierno y cada gestión también provincial, local, le fue imprimiendo una orientación singular, con fundamentos y sentidos, digamos, diferentes a estas políticas, muchas veces incluso contrapuestos, desde hace más de 15 años que se viene sosteniendo un proceso de institucionalización y ampliación del fomento estatal de la economía popular, social y solidaria, que incluyó programas e instituciones de distinto tipo, de distintos alcances y también de distintos niveles. Esto da cuenta de la centralidad de estas otras economías en la reproducción de las clases populares y del proceso de crecimiento y articulación también de distintas organizaciones del sector que fueron ganando espacios de poder, que fueron creciendo al calor de las luchas por sus derechos como trabajadores, y también a partir de dar respuestas concretas a las necesidades sociales de los sectores populares que no venían siendo reconocidas por el Estado, que no son reconocidas por el Estado, y que tampoco pueden ser resueltas a través del mercado. En este proceso de institucionalización de la política de economía social, popular y solidaria, me interesaba señalar algunas cuestiones que creo que marcan, o al menos son importantes para pensar las potencialidades, tensiones y los propios desafíos de las políticas públicas para este sector. Para un sector que, digamos, está en conformación, que aún no tiene un pleno reconocimiento social y cultural de sus prácticas, de su trabajo, de su aporte, en definitiva, al bienestar del conjunto de la sociedad. Entonces, la primera cuestión que quería señalar es la tensión persistente entre el trabajo y la asistencia en las políticas de promoción de la economía social y la economía popular en Argentina. Esta cuestión está trabajada en un texto mío que tienen en la bibliografía obligatoria y también es abordada de alguna manera por los otros trabajos. Digamos, es un tema que es bien importante, que yo lo trabajé en profundidad en distintos trabajos, que efectivamente es una de las características centrales del
proceso de institucionalización de la economía social en Argentina. Más allá de su consolidación y del crecimiento que señalamos antes, estas políticas mantuvieron un rol secundario en la estrategia socioeconómica de las distintas gestiones de gobierno, una desvinculación con la política económica y la política laboral que se expresa en un presupuesto relativamente bajo, una ubicación fundamentalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, históricamente dedicada a la asistencia, una desvinculación o desconocimiento o a veces incluso exclusión de políticas laborales y económicas que sí apoyan a unidades productivas de gestión empresarial como pymes, ¿no? Esta dificultad por parte de la política pública de reconocer a las cooperativas y a las organizaciones de economía social, digamos, como tales, e incluirlas en la planificación, digamos, del desarrollo productivo del país. Y también a nivel sociocultural persiste todavía una estigmatización del sector, que por supuesto en algunos momentos, digamos, fue más profunda. Por ejemplo, durante el macrismo se expresó incluso públicamente desde los propios funcionarios de gobierno, y en otros momentos no, pero esta estigmatización o esta falta de reconocimiento del valor social y del aporte que realizan, digamos, estos sectores al conjunto de la sociedad y al desarrollo socioproductivo del país está, digamos, invisibilizado, ¿no? O débilmente reconocido. Esta situación, estas características fueron profundizando un carácter híbrido que coloca la promoción de la economía social y la economía popular entre la consideración del trabajo como un medio legítimo de la integración social, y por el otro lado el uso del trabajo como un recurso de la asistencia. Esta mirada debilita la sostenibilidad de estas experiencias en el mediano y en el largo plazo. Esta tensión atraviesa el modo en que se define y se construye el trabajo en la economía popular, social y solidaria, la protección social de estos trabajadores, y reactualiza la dicotomía entre trabajadores y asistidos, que forma parte de una construcción social histórica que fundamentó en nuestro país un esquema de clasificación y de organización institucional que distingue el trabajo de la asistencia, a pesar de que esta división, digamos, tan tajante, viene siendo puesta en cuestión por la situación de amplios sectores que quieren trabajar, y lo hacen efectivamente inventando su propio trabajo, pero no pueden hacerlo en las condiciones que establece el mercado de trabajo formal porque son excluidos, digamos, sistemáticamente, o, digamos, están condenados o relegados para trabajar en condiciones de informalidad y creciente precarización. Esta situación reproduce las desigualdades entre distintas categorías de trabajadores, en particular respecto del trabajo asalariado, aunque el universo del trabajo asalariado tampoco es homogéneo y viene siendo también fuertemente precarizado desde la década de los 90 a partir de la hegemonía del pensamiento neoliberal. La segunda cuestión que quería señalar tiene que ver con los límites del ideal del trabajo asalariado como horizonte de sentido en la definición del sujeto de la protección social y de las estrategias estatales desplegadas para promover la economía social, popular y solidaria. En este sentido, aun cuando las transformaciones del mundo del trabajo a nivel global y local pusieron claramente en cuestión esta promesa de integración por el trabajo asalariado, este ideal todavía tiene una gravitación muy importante en el diseño de políticas públicas, que aún no logran, como mencionaba antes, plantear a la economía popular, social, como un actor productivo de relevancia. También persisten algunas reivindicaciones de las propias organizaciones, y esto se vincula con un ideal del trabajo asalariado que es pensado como el principal medio de integración social, de distribución de ingresos, derechos y protección social. Ahora bien, desde la perspectiva de la economía social y a partir de un análisis crítico de la situación del mundo del trabajo en Argentina, también en América Latina y en el mundo, la idea del salario reduce la heterogeneidad de experiencias laborales que se desplegan en la economía popular, considerando una única forma de organización del trabajo y acceso a la protección social legítima.
Estos dos rasgos que limitan la sostenibilidad de estas economías pueden revertirse, y efectivamente algunos indicios, digamos, de estas transformaciones tenemos, como por ejemplo el pasaje del INAES a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Este cambio de mirada, o poder poner en el centro el trabajo y a la economía social y la economía popular como un actor del desarrollo productivo, permitirían, digamos, por un lado, pensar a la economía social a partir de su especificidad y de sus necesidades particulares. Y al mismo tiempo permitiría articular las estrategias asistenciales, que son sin duda necesarias en muchos casos y en contextos específicos. Bueno, la pandemia es un ejemplo claro de esto, pero permitirían articular estas estrategias más asistenciales con una política que efectivamente coloque a estas economías en el espacio del trabajo, a partir de planificar intervenciones para un nuevo sujeto social, político, económico, desde sus particularidades, capacidades, necesidades específicas, y considerando fundamentalmente el aporte económico y el aporte en general que estas economías hacen al bienestar social. Una tercera cuestión relevante para la planificación de políticas públicas para la economía popular, social y solidaria es considerar la heterogeneidad y las particularidades de cada territorio. Las capacidades, las necesidades productivas, los actores sociales territoriales, los actores políticos que intervienen en la configuración de estas políticas, las propias capacidades y recursos estatales locales para la implementación, la capacitación con la que cuentan los agentes gubernamentales, digamos, entre otras cuestiones. Pero creo que poder considerar esta heterogeneidad y las particularidades de cada territorio es clave, porque esto se vincula con el propio carácter de las experiencias de economía popular y de economía social, todas ellas con un fuerte anclaje territorial. Las actividades que se desarrollan desde este sector dependen en gran medida de lo que sucede en el espacio local. Me refiero a la situación socioeconómica, a la infraestructura, a los servicios públicos y los servicios de cuidado disponibles, las formas de vinculación específicas con actores locales, los modos de inserción en la comunidad, entre otros factores que tienen que ver con esos ámbitos locales en donde estas economías se desarrollan y en donde además están arraigadas. Otra cuestión bien importante tiene que ver con las regulaciones locales para un funcionamiento en condiciones dignas y en condiciones de sostenibilidad. Me refiero a ordenanzas municipales, por ejemplo, referidas al uso del espacio público, en el caso de la venta callejera, la venta ambulante, pero también en las posibilidades de conformar ferias y espacios de comercialización o a normativas de exención impositiva, o por el contrario, de nuevos gravámenes, son ejemplos, digamos, de intervenciones en el ámbito local, pero que intervienen también fuertemente en la configuración de estas experiencias de trabajo. Esta particularidad del trabajo en estas otras economías pone de relieve la centralidad de avanzar en políticas de promoción de la economía popular, social y solidaria a nivel nacional, sin perder de vista, o mejor dicho, en articulación con el desarrollo de políticas y regulaciones a nivel provincial y a nivel local. Fortalecer estas experiencias requiere de un abordaje que contemple los distintos niveles gubernamentales, los distintos sectores de políticas laboral, social, económica, salud, infraestructura, seguridad social, digamos, de manera transversal e integral, porque muchas de las situaciones concretas que hacen a las posibilidades del ejercicio de la actividad productiva y a las propias condiciones de trabajo dependen de estas instancias de poder local. Por último, en la bibliografía obligatoria de referencia, les propuse un artículo de Susana Ginze, que es bien interesante porque coloca el debate de la política pública de promoción de la economía social
Por un lado, en el marco de la contraofensiva neoliberal en América Latina, ¿no?, que se dio en respuesta a los procesos de transformación política social que impulsaron los gobiernos progresistas en la región, y también porque analiza las propias experiencias de asociatividad y autogestión en cooperativas de trabajo en la Argentina, que son experiencias que tienen una larga historia y que, como ya venimos señalando, tienen o vienen teniendo un creciente impulso estatal para su conformación, crecimiento, digamos, y consolidación. Y en este marco, la autora reflexiona sobre los sentidos que le atribuyen los propios trabajadores y trabajadoras a estas formas de trabajo, ¿no? Es decir, la mirada de quienes llevan adelante cotidianamente estas experiencias, la forma en que lo cuestionan o lo valoran, la forma en que plantean sus necesidades. En definitiva, este artículo plantea un debate bien interesante sobre su legitimidad social en tanto trabajo, desde la perspectiva de los propios actores, de los propios trabajadores que lo llevan adelante. En este análisis se consideran también los alcances y límites de las políticas que los promovieron, centralmente en los aspectos referidos al desarrollo de la asociatividad y la autogestión, y también se reflexiona sobre la potencialidad de estas experiencias vividas para resistir y para dar respuesta al qué hacer desde la economía social, popular y solidaria ante los desafíos de distintos cambios políticos. Esta cuestión la podemos pensar también a esta capacidad, digamos, de resistencia y dar respuesta en nuevos contextos sociales, como el de la pandemia, ¿no? Digo, es bien interesante esta mirada, o incorporar también a la reflexión sobre la política pública una mirada desde los propios sujetos, porque nos permite, bueno, dar cuenta de estas cuestiones que son bien importantes para pensar la cuestión de la sostenibilidad. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería traer a la discusión y que quería destacar respecto al proceso de institucionalización de las políticas de la economía popular, social y solidaria en Argentina, y que creo que les pueden servir también como guía de lectura de los materiales que propusimos y en el abordaje de las distintas, o de la complejidad de las problemáticas vinculadas con las políticas públicas del sector. Muchas gracias.